Ok, bueno. Este estudio tendrá nuevas fuerzas, tiene el propósito de una forma de animarnos. Hemos estado como iglesia pasando a través de tantas circunstancias y como decía Eglis, hay tantos soldados heridos, por así decirlo, ya sea físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Y el pastor la semana pasada empezó con este estudio, tendrá nuevas fuerzas, ¿verdad? Volarán como las águilas, no se cansarán ni se fatigarán. Y pensando en este tema, esta semana nos vamos a enfocar en el tema fortaleza en el desánimo y el agotamiento. No sé cuántos están de acuerdo que muchos están agotados, ¿verdad? No solamente cansados, sino que agotados. Y en mi propia experiencia, no sé si ustedes, pero me he encontrado orando a Dios por fuerzas. Señor, dame fuerzas, por favor, ayúdame, fortaléceme, ayúdame a superar esto. Ayúdame, Señor, a ser capaz de lo que no soy capaz o de ser lo que Él quiere que yo sea y vivir en la fe y en la santidad que Dios espera de mí. Entonces, cuando pensé en este tema, en realidad pensé en la palabra agotamiento y el agotamiento, si nosotros lo vemos, qué es lo que significa o cómo lo definen, es considerado como un estado de fatiga física o emocional debido al estrés continuo. Em, Todo el mundo está estresado, por lo que yo sé. Tenemos más facilidades, tenemos más cosas en este tiempo que nos hace más fácil la vida, entre comillas, y estamos más estresados que nunca. Las personas dedicadas o activas o comprometidas, ya sean en las familias, en el trabajo, en el ministerio, se encuentran eventualmente en este agotamiento. Es simplemente cuando has dado todo lo que has tenido y te quedas sin recursos y para tu propia vida y salud mental y espiritual. Tendemos a pensar que el agotamiento, el desánimo no es algo que sale en la Biblia, pero la Biblia lo dice y lo podemos ver en la vida de Elías, de David, de Job, de Habacuc, de Moisés. Y si vemos, yo encontré este versículo, lo encontré muy bueno, en Números 11, 14 al 15 de la Nueva Traducción Viviente que habla, perdón, que habla Moisés. Y se los muestro. Y dice Moisés, solo no puedo soportar a todo este pueblo. La carga es demasiada pesada. Si esta es la manera como piensas tratarme, así le está hablando al Señor, sería mejor que me mataras. Hazme ese favor y ahórrame esta miseria. Ustedes lo pueden buscar en la Reina Valera, que lo dice de una forma más suave, pero me encantó, me gustó mucho la nueva traducción viviente, porque Moisés le habla al Señor de esta manera. Si esta es la manera como piensas tratarme, sería mejor que me mataras. Hazme ese favor y ahórrame esta miseria. No sé cuántos se identifican con eso, pero a veces pasamos situaciones en esta vida de que, pero Señor, otra vez, ¿verdad? Y miramos al cielo, ¿verdad? Como que algo no está bien. Y a medida que estaba leyendo esto, me fui a Primera de Reyes, donde en 19, donde vemos la historia de Elías, el profeta agotado. Y describe el momento en que el valiente profeta, ¿verdad? Tras una gran victoria espiritual, cayó en un profundo agotamiento físico, emocional y espiritual que lo llevó a desear la muerte. Y si lo vemos en las escrituras, dice que en Segunda de Reyes, perdón, en Primera de Reyes 19, 4 y 5, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Cuando vemos aquí la vida del profeta que desea que Dios eh, le dé la muerte, podemos notar que Elías es el profeta agotado, eh, muy ungido, muy usado por Dios, pero en este momento de su vida ha dado todo lo que ha tenido y llega el momento, después de haber tenido tantas victorias, llega al agotamiento. Y saben que hay el contexto, si podemos hablar del agotamiento, le voy a poner ahí, se divide en tres partes. El detonante, la cosa que lo lleva a uno al agotamiento, la evasión, después vamos a explicar un poquito de eso, y el colapso.
Y podemos ver que en la vida de Elías hay el detonante que te lleva al agotamiento. Y en este caso fue que tras derrotar a los profetas de Baal en el monte Carmelo, Elías fue amenazado de muerte por la reina Jezabel. Ese fue el detonante, ¿verdad? Algo que ya como que rebalsó el vaso. El detonante, que es el evento desencadenante, es el estresor específico o la gota que derrama el vaso. Puede que no sea lo que te lleva a un agotamiento, sino que es algo que viene, que vas llevando de hace tiempo. Podemos ver que la vida del profeta va a través de eventos tras eventos, tras persecución, deseo de gente de matarlo por ser la voz de Dios de aquel tiempo. Pero en una vida como nosotros, el detonante puede ser un evento mayor, una crisis personal o la laboral, una acumulación de microestresores que superan el umbral de la tolerancia, empujando a cada persona a un estado de cansancio y a un mecanismo de defensa. Ahora vamos a ver si entendemos aquí aquí vemos el factor detonante, ¿verdad? Acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. ¿Se recuerdan los 850 profetas de Baal? ¿Se recuerdan ese evento? No quiero contarlo todo, pero para que se recuerden que ese es el contexto. Él termina de enfrentarse a esos profetas y sabemos que eh, eh, Elías pide fuego del cielo y hay como un encuentro de poderes entre los profetas de Baal, los 850, que oran a su Dios para que del cielo venga fuego para quemar el holocausto. Y sabemos que Elías pone, ¿verdad? En el holocausto pone agua, 12 cubos de agua, pone 12 piedras simbolizando las tribus. Y en realidad no, él no hace este altar, sino que él reconstruye este altar en el Monte Carmelo. Y claro, el rey Acab en ese tiempo está molesto. Él ha pregonado la falsa adoración a Baal y ha quitado los altares al Dios vivo. Entonces, cuando se ven ya derrotados, cuando el Dios de los cielos, Jehová de los ejércitos, envía fuego y consume el altar, el holocausto, ¿verdad? Aun cuando ya fue mojado totalmente por Elías, y vemos que la gente se da cuenta de que Jehová es Dios. ¿Y qué sucede? Los Baales son muertos. Aquí Jezabel, cuando Acab le dio la noticia de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que estaba en Judá, y dejó allí su criado. Ese es el factor detonante que hablamos, ¿verdad? Elías, después de una gran victoria, y como podemos ver, el factor detonante no es algo que en el momento, sino que algo que se viene desencadenando, la última gota que rebalsó el vaso. Eh, Vemos que podríamos decir, ¿por qué él no confrontó a Jezabel? Pero en ese momento había caído en esta espiral, en un agotamiento. Vemos la segunda fase, que es la evasión o huida. Cuando uno llega a un momento de agotamiento, cuando ya la última gota rebalsa el vaso, eh, hay una razón y después viene la evasión o la huida. Generalmente dice ahí, lleno de miedo, huyó hacia el desierto de Beerseba y caminó durante un día entero. Esto fue cómo reaccionó Elías. Y dice en Primera de Reyes 19:4, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, y ahí queda, ¿verdad? La evasión. ¿Cuántas veces por un problema, por algo caemos en agotamiento y lo que hacemos, huimos? Nos encerramos en casa, nos vamos, no queremos estar con nadie y eso se le llama evasión o huida. Vemos el tercer punto. Después del detonante, después de la evasión o huida, viene el colapso. Al no poder más,
se sentó bajo un arbusto, un enebro, exhausto, y le pidió a Dios que le quitara la vida. Y esto lo vemos en Primera de Reyes 19, del 4 al 5. Dice, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Podemos ver que Elías realmente sufría de agotamiento. Eh, el hecho de que Elías tuviera este agotamiento no quita de que él fuera espiritual, solo dice que él era un humano. Eh, Cuando vemos esto, podemos ver que el temor eh, bíblico no es un miedo o terror hacia un ser castigador. Él huye de Jezabel porque tiene temor. Pero el temor bíblico no es un miedo paralizante o terror hacia un ser castigador, se define como un respeto profundo, asombro y reverencia hacia la santidad de Dios. Este concepto combina un amor inmenso con la sumisión, llevando a la persona a honrarlo y a evitar el mal. Lo que vemos aquí es que las formas en que se manifiesta el temor que tenía Elías no era el temor reverente que recién hablamos, el temor sano que es a Dios. Es un temor que se volvió irracional en ese momento y huyó. Como sistema de defensa todos tenemos temor. Un nivel moderado de temor es útil y saludable. Es lo que te hace mirar a ambos lados antes de cruzar la calle o apartarte del fuego. Como limitación, el temor como limitación es cuando el temor es irracional o constante, como la ansiedad o las fobias. Puede robar la paz, paralizar a la persona e impedirle avanzar en sus metas. El miedo paralizante o irracional es el temor agobiante, la ansiedad o el pánico que nubla la confianza en el Creador. Em, Cuando vemos en la historia de Elías, vemos que él está sufriendo de este temor por la reina Jezabel. Se enfrentó a 850 falsos profetas. Él era el único en ese momento, en el sacrificio, ¿verdad? Y él en ese momento no tuvo temor. Pero todo dice, pero tuvo temor de una mujer. Jezabel aquí es simbolismo del enemigo. Eh, Muchas veces el enemigo no viene con un ejército, pero viene con susurros y vienen con palabras que van directamente a la mente para paralizarnos y para estremecernos, aún nosotros creyendo en el Señor. Em, Dice aquí, lo puse, cuando él se fue al desierto, dice, por un día y vino y se sentó debajo del enebro y deseando morirse, eh, él se sentó y después de eso dice que se quedó dormido y generalmente es por un gran agotamiento. Elías sufría de agotamiento. Podemos ver más adelante que el Señor a través de su palabra nos dice que existen diferentes temores, ¿verdad? Lo muestra a través de la Biblia, pero hay también un espíritu de temor y en un espíritu de cobardía, el cual dice en 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese tipo de temor no viene de Dios, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Cuando vemos la historia de Elías, vemos que su temor, su agotamiento, y podemos llamar también depresión, es una depresión que se llama situacional. Vamos a ver, no sé si han escuchado ese término, depresión situacional. ¿Qué significa eso? La depresión situacional o reactiva es una respuesta emocional intensa y temporal a un evento estresante o a un cambio de vida drástico, como un divorcio, la pérdida de un empleo, una mudanza. A diferencia de la depresión clínica, tiene un desencadenante claro y suele mejorar cuando la persona se adapta a las nuevas circunstancias y a ellos se les da generalmente medicamentos. La depresión situacional es cuando estamos viviendo algo que no podemos humanamente soportar. Es cuando ya has llegado a un límite, pero no porque tengas un desbalance químico. ¿Entienden? Estamos ahí. Vemos que con Elías, si vamos más adelante,
estoy tratando de... Vemos que la historia de Elías da un giro dramático. La amenaza de Jezabel, el enemigo. Después de estas grandes victorias, Elías debe estar caminando en las nubes cuando se ve que en el sacrificio Dios le responde con fuego. Pero cuando Acab informa esto a la reina, da un vuelco. El hombre que era tan valiente para enfrentarse a estos hombres ahora está escondido. El temor paralizante lo llevó a, a esconderse. Em, Hay una diferencia también entre miedo y temor. En el uso cotidiano, el miedo suele referirse a una alarma inmediata ante un peligro tangible en el presente, mientras que el temor tiende a ser algo, un sentimiento de inquietud, aprensión o preocupación de algo que quizás ni ha pasado. ¿Entiende la diferencia entre el miedo y el temor? A veces hay un temor que es fundado, pero hay otro está en nuestra mente o por temores del futuro. ¿No has encontrado con personas que están hablando y dicen, no, porque ya están pensando en lo que le puede pasar y ya se está preocupando de algo que no ha sucedido, ¿verdad? Entonces, ese es esa inquietud o esa preocupación constante por algo que podría llegar a ocurrir o no. Ese es ese tipo de temor. Em, Dice el profeta Elías en un momento, toma mi vida, ¿verdad? Basta ya, dice la palabra así, mátame, en otras palabras, que no ha pasado por el agotamiento. Elías tiene todos los síntomas clásicos de que alguien se ha extendido más hasta el punto de no poder seguir adelante. Está espiritual y emocionalmente agotado. Está experimentando una severa depresión situacional, como dije. No es raro que después de grandes victorias en el Señor uno pase por algún tipo de ataque del enemigo. En cierto modo, esto nos ayuda a mantenernos humildes y recordar que todo lo que hacemos es resultado de la gracia de Dios. Pero el agotamiento es más que un ataque demoníaco. De alguna manera es peor porque tenemos la autoridad para reprender al enemigo. Pero este agotamiento que es del cuerpo lo hace a uno como con un carro que no tiene aceite. Se bloquea y dice, ya he terminado. Se tira la toalla, aunque sabe la respuesta, pero piensa, ya no puedo más. Puedes reprender todo el día, pero no tendrá ningún efecto. Veamos cómo responde el profeta a la amenaza de muerte en el capítulo 19. Dice que cómo él responde hasta la amenaza de que hay de Jezabel. Primero tiene miedo, según el versículo que vimos, ¿verdad? El versículo 3. Dejó a su siervo en Beerseba, una ciudad desértica del sur de Israel. Él prefiere irse solo, seguramente dicen que si me van a matar, que sea a mí solo y no a mi siervo. Se aísla y se va solo al desierto. Ruega a Dios que lo mate. 5. Se da cuenta de su humanidad. No soy mejor que mis padres. Y el tercero dice, no tiene esperanza. ¿Verdad? Se sume en este sentir. De nuevo, si tú nunca has sufrido este tipo de agotamiento, la historia te impacta porque dices, bueno, este Elías era todo, ya era poderoso en Dios, ¿verdad? Pero un día Elías llama fuego del cielo y libre a Israel de sus falsos profetas, trayendo renovación espiritual. Pocos días después le pide a Dios que le quite la vida ahogándose en lástima por sí mismo. Pero ¿cómo Dios fortalece a, a este profeta? Si vemos aquí, dice la Biblia en 1 Reyes 18, 5 al 8, dice cuando, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó, diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Cuando vemos que él está en este estado, Dios dice, tienes que dormir, ¿verdad? Y aquí un ángel le tocó. Vemos que en la Biblia cuando nos habla que un ángel le toca, que un serufín pone, ¿verdad? Un carbón encendido, etcétera, es porque cuando le toca le fortalece y la despierta, dice, levántate. Le da una orden, levántate y come. Yo sé que este versículo le encantaría a mi esposo. Levántate, come, porque a él le encanta comer, ¿verdad? Pero en este caso, Elías, Dios le envía
a comer. O sea, a través de este, levántate, come. Yo no sé si ustedes han estado en alguna situación en su vida donde hasta el hambre se les quita y no se quieren ni levantar. Los que hemos experimentado esto y hemos visto la mano de Dios es saber que Dios está ahí, te toca y dice, vamos, no te tienes que quedar ahí, no te vas a quedar ahí, levántate, come. Entonces dice que él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las aguas. No es primera vez que Elías Dios lo alimenta. Anteriormente en el capítulo 17 es alimentado por cuervos, pero aquí es alimentado por un ángel de Dios. Le manda una tortilla cocida y una vasija de agua y comió y bebió, dice, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová, qué lindo. ¿Quién es el que está ahí? El ángel de Jehová, ¿quién es? Dios mismo. Dios mismo lo atiende. ¿Acaso Dios no está contigo de día y de noche? ¿Acaso no es nuestro guardador? ¿Acaso no el Señor cuida de nosotros? Aquí estamos viendo que el mismo Señor no reprende a Elías por su agotamiento, su depresión o su cobardía de no enfrentarse a Jezabel. Lo que él hace es cuida de él. Y me gusta mucho este versículo porque veo que el ángel de Jehová dice, la segunda vez lo tocó. Quiere decir que la primera, el que le dice, levántate, era mismo Dios con él. Diciendo, levántate y come porque el largo camino te resta. Cuando alguien está cansado y te dicen, oye, tienes más, vamos, que levántate, que hay que seguir, a uno como que no le da mucho ánimo, pero piensa que cuando te lo dice Dios mismo, debe haber hasta en sus palabras y en el toque de Dios ese poder para restaurarte. Y dice que se levantó, pues, y comió y bebió, y fortalecido, ¿verdad? Con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, en el monte de Dios. Saben que a Elías lo compara mucho y le dicen que es el segundo Moisés, porque fue en el monte Horeb también donde estuvo Moisés. Y también estuvo 40 días y 40 noches. Bueno, en realidad estuvo 80 en total, si empezamos a contar todo, ¿verdad? Pero vemos que estuvo con Dios y que el Señor lo lleva a un trato. ¿Qué es lo que el Señor hace con él? Y vemos ahí cómo Dios fortalece y ministra Elías se queda dormido, ¿verdad? Le da un sueño reparador, le ayuda, le deja dormir. Un ángel le toca fortaleza, vida espiritual del mismo Dios. Se le da comida provista por Dios. Come y bebe y luego vuelve a dormir. 5. El ángel lo toca nuevamente, el ángel de Jehová Dios, y lo alimenta de nuevo. Dios le da la fuerza sobrenatural para un viaje de 40 días. Em, Dios satisface las necesidades tanto físicas como espirituales de Elías. A veces si alguna gente vive nada más en las nubes, yo pienso que es irreal porque somos humanos. Y Dios fortalece tanto el alma, el espíritu, la mente como el cuerpo. Y Dios hace esto con Elías. eh, y le da la fuerza para este viaje que para mí es un viaje sabático. Porque al caminar 40 días o 40 noches solo, eh, pienso que él iba a tener un encuentro de Dios a través de estas caminatas. No sé si a ustedes les pasa, pero muchas veces yo salgo a caminar y mi tiempo de oración con Dios. Y yo le digo, así como Enoch caminaba contigo, papá, me gustaría yo caminar contigo mientras hablamos. ¿Cómo sería eso de hablar contigo y caminar contigo? Yo creo que esos 40 días fueron un camino sabático entre Dios y Elías para fortalecerlo para lo que él tenía que hacer. Dios quería darle descanso físico y alimento. Como dije anteriormente, no fue castigado por su agotamiento. No fue castigado porque no fue fuerte suficiente para enfrentar a Jezabel, sino que fue atendido y por Dios para continuar en su propósito. De la misma manera en que Dios satisfizo sus necesidades espirituales y físicas, su colapso no fue solo una cuestión de agotamiento físico, sino también un increíble ataque espiritual de Jezabel, y el poder demoníaco detrás de ella eran poderosos. Tú has experimentado, no sé si usted alguna vez ha experimentado tu momento Elías, por así decir, tu momento en la cueva, tu momento en que ya rebalsó la última gota
el vaso de tu corazón, de tu alma, de tu mente. De que se ha seguido ha sido por la gracia de Dios. No sé si ustedes, pero en mi vida he tenido mis momentos de Elías, cuando te golpea y te golpea fuerte el enemigo, cuando un día te va de maravilla y al día siguiente no sabes distinguir entre la derecha o la izquierda. Esto es un gran recordatorio de nuestra humanidad y de la necesidad de cuidarnos a nosotros mismos si queremos ser de bien a los demás y terminar bien nuestra carrera. Para personas dedicadas o personas que se esfuerzan por querer agradar a Dios, el agotamiento es una trampa en la que es fácil caer. Uno de los pasajes que me llamó la atención fue el capítulo 5 de Santiago, donde dice, Elías, la digo la nueva traducción viviente, era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. ¿Qué me gusta de esto? Es que era tan humano como cualquiera de nosotros. Admiramos los milagros, admiramos cómo Dios usa, ¿verdad? Este profeta, o como admiramos cómo Dios usa a muchas otras personas y anhelamos muchas veces, oh, si tuviera un chispito de esa unción, ¿verdad? Y en realidad Él era un humano como cualquiera de nosotros. Entonces, al fin y al cabo, Elías era solo un humano. Sí, la mano de Dios estaba sobre él para hacer cosas grandes y poderosas, pero vivía en un cuerpo humano con capacidades y limitaciones. Necesitaba descanso, un sabático. Tenía que alejarse de su ministerio por un tiempo, pero después de esos 40 días parece que está listo para seguir adelante. Cuando estás pasando por un agotamiento, cuando necesitas la fuerza de Dios, quiero recordarte, tendrás nuevas fuerzas, porque primero Dios lo prometió y quizás piensas que todo ha terminado, pero experimentarás la bendición y la fuerza de Dios en estos momentos donde experimentas tanta ansiedad y algunos depresión que piensas que la vida nunca volverá a ser la misma. ¿Qué otra cosa podría llevar al gran profeta a pedirle a Dios que le quitara la vida? Aquí está la buena noticia. Esto también pasará. No es una sentencia por vida. Hay momentos de agotamiento, hay momentos quizás que estamos en el valle, pero llegarán momentos donde subiremos al monte de Dios, al monte Oret, a experimentar su presencia, a poder ser renovados para seguir adelante con nuestra carrera. Sin embargo, hay pasos que dar. Y para nosotros ciertos consejos, tenemos que dejar la ansiedad, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Dios cuida de ti. Descansa en Dios. Descansemos en Dios. Miren, busca buen asesoramiento espiritual y mental. Yo estoy hablando de esto en forma general porque me encuentro con muchas personas en el ministerio, hasta pastores, líderes, y que no se atreven a pedir ayuda. Y algunos serán por orgullo y otros porque realmente les cuesta tanto abrir su corazón por haber sido heridos. Pero busca buen asesoramiento espiritual y mental. En este tiempo el enemigo ataca la mente más que nunca y debemos cuidarnos. Reconstruye tu vida en Dios. ¿A qué digo? Hay que hacer un reset, un reempezar. Si hasta aquí ya llegaste, olvídate, para y haz reconstruye tu vida en Dios. Aprende a decir no y luego no sentirte culpable. Y eso me lo digo a mí misma muchas veces y tengo que aplicarlo, ¿verdad? Aprende a decir que no y luego no sentirte culpable. Descansa, toma unas vacaciones si es preciso de descanso y comparte tu carga con otros. Y déjeme decirle, no hay muchas personas que tú puedes compartir tu carga. Y eso es verdad. No hay muchas personas alrededor que aún siendo creyentes tienen el corazón para compartir la carga. Pero fíjate los que Dios ha puesto y puedes orar y Dios, Señor, muéstrame con quién puedo compartir mi carga. Porque para eso Dios también nos dijo que no es bueno que el hombre esté solo. El Señor no quiere que nos ahoguemos en nuestro agotamiento. El Señor no quiere que nos ahoguemos en nuestra depresión o en nuestra tristeza o el ver que no podemos continuar adelante. Por algo Dios llamó al cuerpo de Cristo. Por eso nos llamó como un cuerpo y necesitamos dedos, necesitamos pies. Así como la iglesia en este tiempo, la familia de Olguita y el tío han experimentado el amor de Dios a través del cuerpo de Cristo. Es tan importante en esos momentos de prueba o de agotamiento saber que no solamente cuentas con Dios,
sino con la familia de Dios. Comparte tu carga con aquellos que Dios pone en tu corazón, ¿verdad? Elías experimentó tantas cosas y su consejero fue Dios el Todopoderoso. Obtiene estas vacaciones, entre comillas, de 40 días en el Loret, que se refiere al monte de Dios. Y como dije, muchos estudiosos dicen que Elías es el segundo Moisés. Moisés también experimentó agotamiento y restauración. No es casualidad que Dios lleve a Elías a un viaje de 40 días al mismo lugar donde Dios se reunió con Moisés durante 40 días. Dice la palabra que Elías, ah, más adelante, dice que al pasar estos 40 días, allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Él estaba en el proceso de Dios, ¿verdad? Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Elías, aquí a mí me toca mucho este versículo porque Elías repite esto y el Señor en otro versículo más adelante le hace la misma pregunta a Elías y él responde lo mismo. Elías ama a Dios, eh, pero se siente solo en esta batalla de la fe. El gran hombre de Dios está en el fondo de la tristeza en una cueva, pero Dios le busca. Me fascina ver que Dios nos persigue. Puede que todo el mundo se canse de mí, se canse de uno, de las luchas, de las debilidades, pero Dios no se cansa de buscarnos. Si deja las 99 por la que se ha perdido, ¿cómo no buscará a un hijo o una hija en la cueva del dolor, de la depresión, el desánimo, la soledad o incomprensión? Y la pregunta es, ¿qué haces allí, Elías? Y yo te pregunto a ti, ¿qué haces allí tú? Fulano, fulano, no voy a decir nombre, ¿qué haces allí? ¿Estás en una cueva? ¿Por qué estás en la cueva de la adversidad? Y no te lo digo para que me respondas a mí, porque la pregunta es con Dios. Respóndele a Dios con la verdad. Aquí Elías le dice la verdad, me siento solo. ¿Verdad? He visto, he sentido un celo por ti. Yo te amo. Yo quiero hacer tu obra. Yo quiero hacer tu voluntad. Pero mira, tu pueblo ha dejado el pacto. Han derribado tus altares que eran para recordar la adoración a Dios. Y lo que han hecho, han matado a todos los profetas a espada, a los verdaderos profetas, aquellos que hablaban la verdad, en otras palabras, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. No sé si alguna vez te has sentido solo en la batalla de la fe donde parece que todos arrancaron y te quedaste ahí, te quedaste solo. Eh, y el enemigo es el único que está ahí para susurrarte que fracasaste. Cuando vemos esto, yo me preguntaba, ¿qué haces allí, fulano, fulano? ¿Qué haces allí? Porque estás en la cueva de la adversidad. Responde a Dios con la verdad. No podemos meter a la cueva, no nos podemos meter a la cueva por muchas razones. Podemos hacerlo por muchas razones, por amor a la obra, por nuestros propios pecados o por problemas familiares, matrimoniales, por hijos, por falta de fe, por temores, etcétera. Pero responde a tu creador, ¿por qué te has metido en alguna cueva? Elías responde a la pregunta y le explica, mira, por favor, comprende. En otras palabras, tu pueblo, los hijos de Israel, eh, han dejado tu pacto. ¿A qué se refiere? Que han dejado tu palabra, han callado la voz de los profetas, aquellos que hablan la verdad, que han hecho, los han matado. Y hay muchos en el día de hoy que han matado a los profetas que hablan la verdad. Les han callado la boca porque prefieren escuchar un mensaje que le digan todo lo positivo, pero no la verdad, que hay que arrepentirse, que hay que buscar de Dios, que estamos mal, que necesita la iglesia despertar del sueño y buscar a Dios, que no hay excusas, que sabemos la verdad, que Dios nos ha dado todo para seguir adelante. Sin embargo, queremos conformarnos como se conforma el mundo. Aquí abre su corazón Elías a Dios. Y Elías se lamenta profundamente porque el pueblo ha abandonado el pacto con Dios y ha vuelto a la idolatría. Y aquí viene la orden de Dios. Y el Señor le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová.
Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? La orden fue: sal fuera, para que se encontrara con la presencia de Dios. Pero esto no vino de manera de la que Elías pensaba. La presencia de Dios, la respuesta de Dios no vino como Elías pensaba. No estaba en el poderoso viento, no estaba en quebrantaba las peñas delante de Jehová, no estaba en el viento, no estaba en el terremoto, ¿verdad? No estaba en el fuego, pero estaba en un silbo apacible. A veces la respuesta de Dios no va a venir como nosotros pensamos, no va a ser como nosotros deseamos. Ayer me hablaba un hermano en el funeral y me hablaba de lo cansado que estaba en su iglesia, en el sentido de que cuando vienen personas solo buscando la parte emocional y que si no le tiembla la mano, la presencia no está ahí, o que si no le tiembla la voz, o que si no habla en cierto tono, la presencia de Dios no está allí. Y me hacía recordar de esto, que la presencia de Dios estaba en este momento en el silbo apacible. ¿Lo escucharía Elías? Sí, lo escuchó. Y dice que cuando oyó este silbo apacible, cubrió su rostro con su manto y salió. ¿No le recuerda a Moisés cuando al estar en la presencia de Dios se ponían un manto, dice un velo delante de él? Porque también decía que al estar con Dios, la presencia de Dios así hacía que su rostro resplandeciera. Pero en este caso, él se cubre y me habla tanto me recordaba cómo hemos perdido el temor a la santidad de Dios. Él se cubrió para salir a encontrarse con Dios. Eh, Se cubrió su rostro y dice y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino la voz de Dios diciéndole de nuevo: ¿qué haces aquí? Em, el Señor continúa ministrándole, pero de forma diferente a como lo hizo Moisés. Esta vez Dios estaba en el viento, en el silbo apacible, perdón. Dice: hasta ahora, quizás le dijo a Elías, hasta ahora me has conocido como el que responde con fuego, pero ahora, en estos últimos años, me vas a conocer como el Dios que habla en el silbo apacible y que te ama. Parte del agotamiento, parte de superar el agotamiento es ver a Dios como realmente es. Cuanto más comprendamos realmente la naturaleza de Dios, más sanos seremos y valiosos para quienes nos rodean. Dice más adelante que a pesar de todo, Dios, Jehová, Salmo 138, dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. El Señor no desamparó a Elías, trató con él, porque él iba a cumplir el propósito que él tenía a través de Elías. Y él es misericordioso. Como dijimos anteriormente, el Señor trató con él. A mi parecer, nuestro agotamiento y nuestra huida a la cueva no será un lugar para vivir. No nos dejará ahí el Señor, y quizás ni una explicación nos dará por qué llegamos hasta ese lugar de la cueva, pero si algo sé, que lo que Él va a hacer, lo hará. Elías obtiene lo necesario, el descanso y comida saludable. Elías es animado por Dios, y vamos a ver más adelante que Dios le provee también un ayudante, Eliseo. Sabemos que Dios va a cumplir su propósito en nosotros, pero también nos aconseja el apóstol Pablo en Efesios 6, 10 y 11. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dios nos va a fortalecer, pero aquí nos da, como dice, fortaleceos en el Señor, apoyémonos en Él y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo.
Yo comparo a Jezabel con las acechanzas del diablo, porque la que estaba moviéndose detrás de Jezabel era el diablo mismo. Tenemos que saber contra quién estamos peleando. Si vemos más adelante que, que cuando el Señor le dice, ¿qué haces aquí? Él respondió, la mismo que desde la primera vez he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve. Vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Ninsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblarán ante Baal y cuyas bocas no lo besarán. Eh, el Señor le habla de lo que él tiene que seguir haciendo. No solamente el Señor le dice, te escucho, en realidad me pareciera que el Señor dice, ok, estás cansado, ok, no eres el último, no, el único que queda, y le dice, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco. Yo creo que no era lo que él quería escuchar, pero en este momento yo creo que el Señor ya lo había fortalecido para que él pudiera escuchar estas palabras. Y también le dice a quién va a ungir como su ayudante, como el que le va a pasar el batón más adelante. Muchos creen que le pasa el batón inmediatamente, pero la Biblia nos habla que pasaron 16 años después de este evento, eh, y él siguió trabajando junto con Eliseo. Dice, y después le da a entender que yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblarán ante Baal y cuyas bocas no lo besarán. Está hablando, yo tengo un remanente. Elías, no te sientas solo. Hay un remanente, hay gente que ama al Señor como tú amas a Dios. Y creo que eso es algo que también nos puede animar, que hay un remanente, que Dios siempre guardó un remanente, no estás solo en esta batalla de la fe. Hay un pueblo que ama a Dios y nos podemos apoyar unos con otros, ¿verdad? Dice, su fracaso a la hora de confrontar a Jezabel hizo que Dios le sustituyera por Eliseo. No, Elías sigue ministrando, como dije, unos 16 años después de esto. Además, Elías era un poco solitario y eso no era saludable. No es bueno que el hombre esté solo. Lo que necesitaba era ayuda para poder seguir adelante en la misión hasta el tiempo en que sería arrebatado por Dios y entregar el batón. Y por último, unos 3 años más tarde, es capaz de rectificar su fracaso con respecto a Jezabel. Dios cierra el círculo. Más adelante, en Primera de Reyes 21, el Señor le permite enfrentarse a Jezabel, ¿verdad? Y le dice, en cuanto a Jezabel, el Señor dice, los perros se comerán el cuerpo de Jezabel en la parcela de Jezreel. A los miembros de la familia de Acab que mueran en la ciudad, se los comerán los perros, y a los que mueran en el campo, se los comerán los buitres. Dios cierra el círculo de sanidad de Elías. La siguiente vez que lo vemos es en este capítulo 21, y vemos que él se enfrenta a Jezabel y profetiza ahora su muerte. Él no la iba a matar. Dios se iba a encargar. La venganza es de Dios. Cuando vemos qué diferencia es este nuevo Elías del que encontramos pidiendo a Dios que lo mate en el capítulo 19. Ha sido sanado, ha recibido una mayor revelación de Dios, un mayor valor. Dios lo ha fortalecido, le ha dado una mayor humildad y el reconocimiento de su humanidad, y ha vuelto su pasión por servir a Dios. Tal vez tú te sientas hoy como Elías, ah, cuando todo se te viene encima y estás agotado mentalmente y espiritualmente. Anímate y haz las cosas que hizo Elías, y notarás los miedos y la ansiedad y la depresión se van a disipar y finalmente desaparecerán. Puede significar tener conversaciones difíciles con personas que dependen de ti para explicarles por qué no puedes hacer tanto como lo hacías en el pasado, o que vas a necesitar ayuda, o buscar a alguien para decir, ora por mí, necesito un mentor, ayúdame, estoy en esto solo.
No nos quedemos en el hoyo cuando Dios nos ha dado una familia, la familia de Dios. En medio de mi situación en la que me estaba sumiendo, mi mejor amigo me dijo que ninguno de nosotros es indispensable. Hace muchos años atrás, un amigo que de nosotros, un hermano en la fe, pastor y psicólogo, me dijo estas palabras que lo ha repetido a otros eh, cristianos, a otras personas con llamado. No somos indispensables, no somos el salvador de la iglesia. Jesucristo es el salvador. La salvación depende de Él. Y esto me lo dijo en un momento de mi vida, muchos años atrás, donde el ministerio me tenía tan agobiada, tan agotada, y pensaba que tomar ciertas decisiones iban a llevarme a, a ser responsable. Sin embargo, al buscar ayuda y escuchar el consejo, me di cuenta que estaba viviendo un momento Elías y que Dios me sacó a flote con la ayuda de Dios y con algunos pasos que tuve que tomar. Em, ¿Cómo Dios restauró a Elías? En lugar de reprenderlo, Dios atendió sus necesidades humanas básicas, demostrando que hasta los más fuertes necesitan descanso. Eh, Dos, descanso físico. Dios le permitió dormir profundamente. Tres, nutrición. Aló, ¿verdad? Un ángel le proveyó agua fresca y pan caliente. Sabemos que es Dios. En dos ocasiones para reponer sus fuerzas. Necesitamos el alimento espiritual y el alimento físico correcto. Eh, Saben que no hay cosa mejor que cuando oramos, tomamos la Biblia y le decimos al Señor, háblame, y el Señor habla a tu necesidad. Esa es tu tortilla fresca que Dios pone a tu cabecera y Dios te dice, cómela, porque es para ti, es para tu fortaleza. No son esos, como digo, sermones reciclados, sino que es ese tiempo que pasas con Dios, quizás hasta en la misma cueva, donde Dios te da agua viva y te da esa palabra fresca que va a hacer que te levantes. Cuatro, tiempo a solas con Dios. Tiempo a solas. Él lo guió al monte Horeb, donde pudo desahogar sus sentimientos de soledad. Donde podemos decir como Moisés, Moisés, ¿qué estás pensando? Le dijo el Señor. ¿Verdad? Me encanta ese versículo, ¿verdad? Que le habla Moisés a Dios en esa versión. Le habla a Dios por lo que él sentía y podemos decirle a Dios lo que nosotros sentimos. Es bueno poder hablarle a Dios porque ¿con quién más podemos hablar tan francamente sino con Él? Y el quinto, un enfoque, un nuevo enfoque. Dios se le reveló no en vientos fuertes ni terremotos, sino en un silbo apacible, renovando su propósito y dándole nuevas fuerzas. Sálete de la casita. Sálete de esa cajita que dice que Dios actúa de cierta forma y si no es así, no actúa. No, Dios puede hablarte a través del silbo apacible. Dios puede hablarte en esa alabanza que quizás el ritmo no te gusta, ¿verdad? Dios puede hablarte en aquella persona que piensas a lo mejor que es un niño. Deja que Dios te hable a través del silbo apacible. Así que quiero recordarles que el Señor le dice, restaura a, a Elías en vez de reprenderlo. Y en esta noche quiero recordarte que Dios también quiere restaurar tu vida, también quiere darte nuevas fuerzas. Y yo no sé si a alguno le ha tocado este tema, pero el tema de esta serie es que Dios... ah, tendremos nuevas fuerzas, nos dará nuevas fuerzas porque Dios lo promete. Y si estás en algún tipo de cueva, te animo a que escuches la voz de Dios que dice, sal fuera. Quizás cúbrete el rostro porque la presencia de Dios es santa, pero necesitamos escuchar a Dios y que responder a la pregunta, ¿por qué estamos en la condición que estamos o en el lugar que estamos con sinceridad? Dios no nos va a reprender. Dios quiere responder a nuestras necesidades y atender nuestras necesidades con amor. Así que Dios los bendiga. Eso es lo que quería compartir con ustedes.